¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde hablaremos de humanidades aquí en Atmósferas Magazine. Pues el día de hoy yo quisiera platicar con ustedes sobre un escultor mexicano que tiene una obra extraordinaria, muy versátil, diría yo, y que prácticamente no hay estado de la República que no tenga alguna obra de este escultor mexicano, nacido en Aguascalientes. Y él es Jesús F. Contreras. Jesús F. Contreras, o Jesús Fructuoso Contreras, es autor de, por lo menos algunas versiones dicen que 20, otras que 18, de las esculturas que están en los laterales de la avenida principal, la más bella, diría yo, de la Ciudad de México, que es Reforma. Muchos de ellos son, obviamente, los reformadores, los que tuvieron participación en las leyes de reforma. Y a él se le encargaron una cantidad de obra impresionante. Hay obra de él, como les digo, en prácticamente toda la República, en Guanajuato, obviamente en Aguascalientes, en Coahuila, creo que también hay en Monterrey, en Guadalajara, prácticamente en donde usted se le ocurra, hay obra de él. Y en la actualidad entiendo que también hay obra de él en el Museo del Militar, pero no sé exactamente dónde queda ni cuál es. Hay obra monumental, diría yo, pero en la mayoría, yo diría que no sé, tal vez el 90 o más por ciento de la obra expuesta de Contreras es obra de encargo. Obra que le encargó el propio gobierno, el gobierno de Porfirio Díaz, gobierno que además en su momento le dio una beca para que fuera a estudiar a Francia y se perfeccionara en la fundición, porque obviamente todas estas obras están hechas en bronce, y él desde muy joven empezó a mostrar este interés por la fundición y el vaciado, obviamente, de estas obras. Y para que se pudiera perfeccionar fue que el presidente lo beca para que se vaya a Francia. Bueno, él en 2 ocasiones, el gobierno de México le da la misión de encargarse de el pabellón de México en 2 exposiciones universales que suceden en Francia. Estas exposiciones ocurrían desde X años, no me acuerdo de cuándo inician, y se daban en diferentes países, como las Olimpiadas. Cada 2 años le tocaba un país distinto, y participaban todos los países que quisieran o que estaban invitados. Tenían un pabellón. No todos tenían un pabellón, hay que decirlo. México era de los que sí tenía un pabellón. Y en la primera vez, esta exposición fue en 1889 en París. Y el gobierno le da esta misión, pero realmente la busca el propio Contreras para él diseñar el pabellón de México. Y tiene un gran éxito. También es muy criticado por razones que no nos da tiempo ahora de exponer, pero al mismo tiempo tiene un gran éxito. Un gran éxito. Después volverá a participar de la misma manera, diseñando y encargándose de este pabellón, ya en 10 años después, casi 10 años después, no, un poquito más, porque en 1900 se realiza una nueva exposición también en París. La primera fue con motivo del aniversario de la toma de la Bastilla, pero la siguiente exposición que le toca a París es en 1900, en donde se le da, obviamente es para celebrar la llegada del nuevo siglo. Y también en esa ocasión, nuestro escultor mexicano tiene una excelente participación. Él lleva obra propia, y entre la obra que lleva y que presenta está Malgré Tú, que ya se llama Malgré Tú cuando lleva la obra a presentar. Y tiene una estupenda aceptación, al grado de que recibe varios premios, la Cruz de la Legión de Honor, entre otras, y si mal no recuerdo, el primer lugar con esta obra de Malgré Tú, gana el primer lugar en su categoría. Y
En ese mismo año, no, perdón, en el año en que él termina Malgré Tout, que concluye la versión ya definitiva en mármol, es justamente en 1898. Y en ese mismo año, él tiene la esperanza de que un cáncer que le ha sido diagnosticado previamente, ya con tiempo atrás, no sé cuánto tiempo atrás, lamentablemente no tengo ningún documento, no he encontrado ninguna biografía que especifique el año en que le diagnostican el cáncer, un cáncer que aparece en el brazo derecho, donde le aparece un tumor, y en 1898, digo, cuando acaba de concluir la obra de Malgré Tout, pues le dan como única opción para que siga viviendo, para que siga vivo, amputarle el brazo. No tiene otra posibilidad. Y le amputan el brazo. Bueno, nuestro artista es amigo, muy amigo, también de Amado Nervo. Y se encuentran allá, porque Amado Nervo está como periodista cubriendo en aquel momento la exposición en París para el periódico El Imparcial. Cuando él se entera de la amputación del brazo de su amigo y también de que la obra de Malgré Tout ha sido también venida y ha ganado premios y demás, Amado Nervo escribe un artículo para El Imparcial en donde pues, prácticamente lo trata como lo que es, ¿no? Como a un héroe, y dice en su artículo que es una ironía y que llegó a París buscando una solución tal vez a su cáncer, a su enfermedad, y que sin embargo deja ahí un pedazo de su cuerpo, ¿no? Por la amputación del brazo, y habla de la ironía de que le hayan quitado el brazo derecho, el instrumento más importante a un artista como él, pero que sin embargo así hizo Malgré Tout, que además en francés Malgré Tout, en la traducción, significa a pesar de todo. Esto dio y generó una cantidad de confusión, al grado de que, bueno, yo acabo de escuchar por ahí una versión de un escritor mexicano que dice que fue, prácticamente lo dice en otras palabras, pero da a entender que fue Amado Nervo responsable de ponerle Malgré Tout, porque significa a pesar de todo, y que además no le hace ningún favor diciendo que la esculpió con una sola mano, porque es mentira. Él todavía no había sido amputado cuando había terminado ya la obra, tal como le acabo de decir. Sí, ya la había concluido en ese mismo año y unos meses después le amputan el brazo. El punto al que voy es al siguiente. En realidad la obra se llamaba Malgré Tout. ¿Quién se la puso? Contreras. Y se la puso porque por varias razones. Una, porque él estudió en Francia. Dos, porque era una época de afrancesamiento, en donde no él, muchos artistas de contemporáneos suyos, también artistas, por ejemplo, escultores, tenían obra a la que le habían puesto el título en francés, lo cual no es nada raro. Él le pone el título en francés. Pero ahora voy a lo siguiente. Yo no puedo comprender, como escuché a este escritor mexicano que hizo este comentario, de que había sido Amado Nervo y que no le hacía ningún favor diciendo que la había esculpido con un solo brazo cuando en realidad tenía los dos, que era mentira y que tenía los dos y no le hacía favor diciendo eso. No puedo creer que no se ponga en los zapatos del escultor, y voy a lo siguiente. Espero que me dé tiempo de decir todo lo que quiero decir. Yo lo he dicho ya en otro momento, pero si no lo vio, se lo digo ahora. Yo tengo cáncer. Mi cáncer es un cáncer incurable que afecta directamente a los huesos, a pesar de que es un cáncer de médula ósea. Es un cáncer, un mieloma múltiple, que se da en la médula ósea, pero que afecta a los huesos. Bueno, yo conozco el dolor que puede provocar el cáncer, y cualquier persona que tenga cáncer, que lamentablemente tenga cáncer, sabe que el cáncer puede llegar verdaderamente a una persona casi a enloquecer de dolor. Imagínese usted cree que
si terminó malgré tú, vamos a suponer que la hubiera esculpido toda ese año, que lo hubiera hecho en unos cuantos meses, ¿cómo cree usted que sería su condición para que concluye la obra y ese mismo año, unos meses después, le amputan el brazo? Eso significa que cuando terminó malgré tú y años atrás, antes de que lo diagnosticaran, tuvo que tener ya síntomas que le estaban impidiendo hacer su trabajo como se debe. Tenía un tumor en el brazo derecho y para el momento en que lo amputan debe haber estado ya aquello tan avanzado que seguramente tenía que trabajar con mucho dolor, muchísimo dolor y dificultad, al grado seguramente de no poder usar los dos brazos. Mucho de su trabajo lo tiene que haber hecho solo con el izquierdo, porque era imposible pensar otra cosa. Era imposible, aunque tuviera los dos brazos. Esto es como cuando se habla de nuestro queridísimo y adorado llamado Cervantes, que le dicen el manco de Lepanto. Bueno, Cervantes nunca perdió el brazo. Por una descarga de arcabuz, perdió la movilidad totalmente de un brazo, pero no se le fue amputado ni lo perdió. Lo tenía, pero inútil, porque no le servía de nada. Estaba totalmente inhabilitado por esa descarga de arcabuz, supongo que fue en la guerra de Argel. Pues de Lepanto, en la guerra de Lepanto. Pero bueno, él participó, usted sabe que tuvo una vida muy, muy ajetreada y muchas participaciones en la guerra, ¿no? Fue un hombre de acción. Entonces, bueno, así como a él se le atribuía que era manco y nunca lo fue, ¿no? Nunca fue manco. En el caso de Contreras, se dice, no, es que hizo esa obra teniendo los dos brazos. Sí, teniendo los dos, pero sin uso. ¿O a quién se le puede ocurrir que alguien con un cáncer en un brazo, que se lo amputan unos meses después de que concluye esta obra, sin importar, como le digo, si la terminó y la hizo todo ese año o la empezó antes, no importa, él la concluyó teniendo un cáncer avanzadísimo, lo cual es obvio que le impedía trabajar con los dos brazos, primero. Segundo, insisto, esto que escuché y que lo he escuchado en otras versiones de que él no le puso malgré tú. No, él bautizó esa pieza como malgré tú. Así es como concursa, como llega a la exposición en París y gana malgré tú. O sea, no le pusieron ahí el nombre, no dijeron ganó una obra sin título. No, él le puso el título, malgré tú. Pero luego también escucho la versión de que lo que representa esta mujer, que como usted recuerda, tiene las manos con grilletes atrás de la espalda y también los tobillos con grilletes, y está levantando el mentón, como tratando de salir, de escapar, de mirar hacia el cielo, en una posición en que está prácticamente reptando, tratando de avanzar, reptando. Y escucho esta versión de este escritor que cita a Justo Sierra. Justo Sierra también fue amigo y contemporáneo de Contreras. Y cuando lo cita dice que es la patria que a pesar de las cadenas y los yugos y demás que la atan, sale adelante y no sé qué tantas cosas más. Y a mí yo me quedo pensando, me hace pensar, no puedo evitarlo, en compararlo a Contreras con Sor Juana Inés de la Cruz. Usted sabe que Sor Juana vivió en la corte, ahí protegida, pero su talento realmente no lo dejaban florecer tal como ella quería, porque prácticamente toda la obra de Sor Juana, con excepción de una sola, la más famosa de todas, ahorita digo cuál, fue por encargo, porque era cumpleaños de tal o cual marquesa, duquesa, porque venía el virrey, porque hay que escribir unos villancicos, porque hay que escribir una loa, unas coplas para esto, unas redondillas para aquello, y todos eran encargos de cosas que seguramente ella le tenían sin cuidado. Tener que hablar de cosas así para la corte, ¿no? O como una especie, también había ciertos como juegos
que se acostumbraba en una sociedad bastante ociosa, una sociedad rica, y me refiero al ambiente en el que ella vivía era de casi diario de opulencia, en donde todas las necesidades estaban cubiertas, y se reunían de pronto simplemente a ver uno de los juegos, de los entretenimientos, era vamos a versificar, y a ver quién hace un verso mejor sobre tal o cual, y ella pues obviamente era la mejor, y siempre la estaban retando, y siempre estaba ella escribiendo, y ella misma dice en sus propias palabras que la única obra que ella escribió por absoluta voluntad fue lo que conocemos como Primero Sueño. Es la única en donde ella realmente dice lo que quiere decir, como lo quiere decir y porque lo quiere decir, y no porque se lo ordenaron o porque se lo pidieron y no le quedaba otro más que el compromiso de pues sí, lo tengo que escribir. Pienso en lo mismo con Jesús F. Contreras. ¿Por qué? Cuando usted ve otras obras de Contreras que son mínimas, pero en donde usted se da cuenta de que ahí hay el escultor, el artista que está expresando realmente lo que quiere decir. Son normalmente, las que yo conozco por lo menos, son mujeres desnudas y en posiciones altamente eróticas, tanto que causaban escándalo en su época, causaron que escritores escribieran cosas en contra o que fuera censurado de muchas maneras. Esas obras no tienen nada que ver con la cantidad de obra que le pedía el gobierno que hiciera por encargo, que era, usted conoce las obras, las estatuas que están en Reforma, si es que usted ha venido a la Ciudad de México o vive en la Ciudad de México o ha visitado México, si es que usted no es mexicano, vive en el extranjero y ha visitado la Ciudad de México. Esas esculturas, por lo menos unas versiones dicen que fueron 20, otras que fueron 18, las hizo directamente Contreras. Y esos hombres de uniforme bastante rígidos, él incluso les ponía algún toque para que no fueran tanto, ¿no? Por ahí va a ver usted alguna en donde aparece alguien con un botón desabrochado, ¿no? Como un descuido, en posiciones bastante que no son las típicas, porque él no era el escultor que quería, eso es lo que yo percibo, que quería hacer ese tipo de esculturas. Y hoy le ordenaban y le pedían que hiciera al general Zaragoza en su corcel, ¿no? Y pues tenía que hacer al general. No digo que no le gustara lo que estaba haciendo, pero creo que era tanto el trabajo que tenía de encargos, y cuando él realmente hacía algo por su propio gusto, que le salía de las entrañas, hacía cosas como Malgré Tú, como estas otras mujeres que, como le digo, verdaderamente llenan el ambiente de erotismo, porque están cargadas de erotismo. ¿Y qué tendrá que ver el erotismo que manifiesta en sus otras obras con el general Zaragoza? Pues creo que ninguno. Eso me hace sentir y me hace pensar que cuando él hace Malgré Tú, él está sufriendo justamente los efectos del cáncer, que no le dio cáncer un día antes de que le amputaran el brazo. Por favor, para quienes se atreven a decir, no, él la hizo con 2 brazos. Sí, la hizo con 2 brazos, pero con seguramente molestias que podían ir desde simples dificultades, casi diríamos de limitaciones técnicas, hasta de movilidad, hasta dolor insoportable, puesto que, insisto, cuando él llega con el médico y ya acaba de terminar prácticamente unos meses antes Malgré Tú, le tienen que amputar el brazo. ¿Cómo habrá llegado? ¿No? ¿Cómo habrán sido esas, yo no sé cuánto tiempo, meses, años, desde que le empieza el primer síntoma hasta que luego se lo diagnostican y va avanzando el cáncer? Por lo tanto, si él hizo Malgré Tú teniendo los 2 brazos, me atrevo a afirmar y firmar que obviamente no podía usar los 2 brazos. Eso no sé a quién se le puede ocurrir que estaba usando los 2 brazos. Bueno, esto por un lado. Luego otro artista, por eso dije que creo que no lo dije, pero bueno, esta historia de Contreras reúne a muchos artistas. Mencioné ya a Amado Nervo,
que seguramente, sabiendo que sí tenía los dos brazos, pero seguramente pensó un poco lo mismo que yo. Pues sí, mi amigo tiene los dos brazos, pero prácticamente no los tenía o no los usaba. Entonces, ¿qué más da si digo que la hizo ya cuando le habían amputado o no? Y también me hace pensar, ¿usted cree que Contreras no conocía este artículo que mandó su amigo Amado Nervo al Imparcial? Obviamente lo conoció, si no en el mismo instante, lo conoció días después, pero obviamente lo conoció. ¿Por qué no lo corrigió? ¿Por qué no, aunque sean muy amigos, podría haber dicho en un acto de honestidad, oye, no, o lo podría haber dicho en otra publicación, en otro momento, o a otro amigo, oye, esto que dijo Amado, pues no es correcto, porque yo realmente tenía los dos brazos? ¿Por qué no lo corrigió? ¿Por qué no hay ningún testimonio de que él se hubiera inconformado porque no le hubiera gustado que le atribuyeran algo que no era cierto? Seguramente porque sí era cierto en el sentido que estoy diciendo, porque seguramente se sintió identificado pensando, es verdad, yo no he usado los dos brazos para hacer esta obra, no solo esa, otras. Y cuando es amputado, él sigue esculpiendo, y de hecho hace una obra que, si usted tiene oportunidad, probablemente nuestra producción la pueda poner, pero si no, búsquela. Ya amputado, él hace una obra que a mí me parece primorosa, que se llama Inocencia. Y puede usted buscarla, incluso en YouTube busque Inocencia, pero ponga obviamente Jesús F. Contreras y le va a aparecer. Es solo un busto, es el rostro de una mujer, es el busto, y va usted a ver qué belleza y con qué pocos elementos hace una obra absolutamente irreprochable, primorosa, de una enorme expresividad y con los ojos cerrados, con los párpados hacia abajo cerrados. Y de hecho, después de que le amputan el brazo, todas sus siguientes obras, eso lo señala alguien, no sé si está en lo correcto, porque no sé si todas son posteriores, pero todas aparecen también con los ojos cerrados, con los párpados hacia abajo, lo cual no me extraña, si es que es así, si fueron de verdad posteriores todas. La de Inocencia sí, pero hizo otras más. Y si las hizo y coincide con esto de los ojos, yo le encuentro una razón. Yo creo que Jesús Contreras estaba anticipando ya su muerte, y esa era una manera de expresarla, de cómo se sentía. De hecho, él fue también íntimo amigo de Federico Gamboa, el escritor, el novelista, el autor, usted sabe, de Santa. Y de hecho, la novela de Santa está dedicada justamente a Jesús Contreras, a su gran amigo. Y dicen, y parece que es verdad, que Federico Gamboa realmente está pensando en su amigo Jesús. Es el personaje a quien esta prostituta le cuenta su vida. De hecho, hay una narración del propio Gamboa, en donde él describe cuando él llega, la última vez que ve a su amigo, y cómo ese hombre, que de hecho era bastante corpulento, decía el propio Gamboa, lo describía como, decía que parecía más un pintor italiano, ¿no? Porque usted va a ver seguro, está viendo seguramente alguna imagen de él, estos sombreros de ala ancha, el corbatón, muy romántico, y era corpulento. Pero cuando Gamboa lo describe ya en la última vez que lo ve, que lo visita, ve a un hombre que es prácticamente un despojo humano, tan delgado que ya no puede caminar, que él mismo, la esposa lo lleva del brazo a la sala, al encuentro con el amigo, y Gamboa rápidamente se aproxima a él para tomarlo del brazo y lo lleva hasta un sillón, en donde él dice que prácticamente lo siente y se resbala en el sillón, está tan mal, y pues unos días, o no sé si al día siguiente, él fallece. No logra ver la novela ya editada, ya publicada, pero obviamente sabe que le dedica esta novela, y tiene que ver, y seguramente sí, el personaje al que Santa le cuenta su vida debe ser
Contreras, le voy a decir por qué. Hay un episodio que cuenta el propio Gamboa, en donde le va y le toca después de que se vieron en la noche, se fueron de parranda, y cada quien ya está en su casa, Gamboa está en su casa, y de pronto le tocan la ventana, y cuando se asoma se da cuenta de que, pues, que es su amigo Jesús Contreras, y como son pues muy amigos, piensa tiene que haber algo importante, lo hace pasar, y Jesús Contreras le dice, ¿ya sabes del asesinato? Y bueno, obviamente Gamboa no sabe nada y le dice, no, ¿de qué asesinato? La mujer con la que he estado bailando hoy, esta noche, la acaban de matar. Le dio un balazo otra prostituta, porque se habían ido, era muy común en aquella época ir a salones donde había mujeres de la vida galante, ¿no? Como se les decía también. Y le pide que lo acompañe a la policía, y me parece, no querían verse involucrados, y entonces tratan de ir como pues a que no se les vaya a involucrar. Pero después le pide Contreras a Gamboa que lo acompañe a la morgue, y van a la morgue porque quiere ver a esta mujer con la que estuvo bailando, y Gamboa hace toda una descripción de cómo está esta mujer en la morgue, describe su cuerpo, su rostro desfigurado, y a Contreras tomando apuntes del cadáver. Por lo tanto, no es raro, no sería nada raro que de verdad estuviera inspirado el personaje al que le cuenta Santa, que es una prostituta, le cuenta su vida, en parte de estas experiencias que tenían juntos cuando iban a los salones donde había prostitutas. Y por último quiero cerrar con otro personaje, otro artista grandísimo mexicano que tiene que ver con esta historia, que es pues Manuel M. Ponce. Manuel M. Ponce escribe una obra dedicada también a Contreras. Algunas versiones dicen que no se conocieron, otras dicen que sí se conocieron. No importa, lo que a mí me importa es que le escribe una obra primorosa, que si hay oportunidad de usted escuchar algún fragmento, si no, búsquela, que se llama también Malgré tú, obviamente a pesar de todo. Y es una obra que escribe Ponce para la mano izquierda. Únicamente se toca con la mano izquierda, cosa un poco extraña porque hay muchas obras para una sola mano, pero normalmente es para la derecha, no para la izquierda. Él la escribe para la izquierda precisamente porque Contreras, el brazo que pierde es el derecho. Así que él se inspira, y la obra de este hombre sigue dando, sigue aportando. Ojalá que usted, si tiene oportunidad, busque más información y que tenga usted su propia versión. Mi versión, insisto, de Malgré tú es la propia voluntad del artista expresada en esta mujer que estéticamente lo representa, de esta mujer encadenada que trata de liberarse y que sigue viva buscando la luz, como él siguió esculpiendo a pesar del dolor, a pesar de vivir este terrible cáncer que le quitaba la habilidad de uno de sus brazos. Y por último, solo quiero decir esto para que vea usted qué terrible y qué contradictoria puede ser la historia. Por ahí ya en creo que en el 2007 o algo así, una feminista, que no recuerdo su nombre ni me interesa mucho, toma esta obra como ejemplo en un día del Día de la Mujer, para hacer una especie una exposición en donde convoca a otras mujeres para que se manifiesten por la forma en que es tratada la mujer a través del arte, y que vayan a todos los lugares donde hay imágenes de mujeres, ya sea pintura, escultura, etcétera, porque mujeres desnudas y además subyugadas, como en el caso de Malgré tú. Qué horrible, ¿verdad? Ahí se lo dejo como reflexión. Hasta la próxima.